Por ejemplo, tenemos el caso de Netflix, que Sí. nació en el cloud, Ujú, y quizás AWS es lo que es gracias a ujú, Netflix también. También. En el ujú, momento que estamos gestionando datos de usuarios, ujú. hay que pensar que puede haber una fuga de De datos, datos. Ujú, y obviamente el cloud provider no se va a hacer responsable de eso. Tema, una ujú. arquitectura de software que te abstraiga. Tu lógica de negocio siempre tiene que abstraerse de dónde está corriendo, de qué base de datos depende, de que Vale. muchas startups de una a dos personas han tenido éxito, Ujú. eh, y se han convertido en unicornios, y el cloud ha ayudado a todo eso, ¿no? Para una persona que tiene las habilidades técnicas necesarias, pero ahora mismo no sabe muy bien por dónde tirar, ¿cómo le recomendarías introducirse en el mundo cloud? Hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente en nuestras vidas, pero para muchos pasa desapercibido, ¿no? Todos usamos redes sociales, todos usamos Amazon, todos compramos por internet, todos hacemos transacciones ya a nivel de blockchain y demás, pero muchas veces nos preguntamos, ¿qué tecnología hay detrás? ¿Qué es lo que hace que todo se sostenga? ¿Es pura magia? ¿Qué es lo que hace que YouTube, Google, Facebook, Instagram estén activos 24/7 y que yo a las 2 de la mañana puedo entrar y a la misma vez puedo entrar a las 8 de la tarde? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues hoy vamos a hablar de la tecnología cloud, una de las tecnologías más importantes que está detrás de todo eso, y vamos a hablar con un cloud architect, Diego Hernán, ya le hemos hablado antes. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Qué tal, Espe? Muy bien. Aquí hay una descripción tuya que a mí me llama mucho la atención y me gustaría que me lo aclares un poco. Ujú. Tú te consideras un evangelista del código abierto. Háblame de esto. Tal cual. Vale. A ver, quizás uno de los cometidos o retos más grandes por lo general en mi trabajo es Ujú, evangelizar. claro. Y en esa tarea hay una labor, digamos, entre comillas, social, que es tratar de Ujú, compartir ese trabajo que se hace al resto de la comunidad, ¿no? No ujú. solo para poder ayudar a la comunidad, sino para Sí. también, es algo recíproco, ¿no? La comunidad te empieza a ayudar a ti también, a colaborar, Ujú, a ujú, mejorarte como desarrollador, y ujú, tú a la vez, con esos aportes, ayudas un montón de personas directa e indirectamente, e incluso a las, ujú. a las empresas, ¿no? Claro. Y claro, una de las ventajas que tiene eso, de las más importantes, es que cualquier proyecto que se haga siguiendo el modelo de código abierto está disponible a cualquier persona. Tal Hay cual. transparencia total, no hay como a veces esos software que hacen las empresas que ocultan siempre la información y no saben muy bien cómo están utilizando los datos y demás. En este Eso es. caso, tú abogas por la transparencia, eso está muy bien. Tal cual, y sobre todo, tú lo has comentado indirectamente, la Ujú, seguridad, ¿no? Tú ujú, por lo menos estás viendo y analizando lo que vas a ejecutar en tu compañía, o ujú, en menor medida en tu ordenador. Entonces eso es muy ujú, importante, que sepas de dónde proviene y el origen del código, ¿no? Debería ser ujú. casi hasta obligatorio. Soy muy Richard Stallman para eso, que es el precursor sobre todo del open source, Ujú, y creo que debería ser casi mandatory, por decirlo de ujú. alguna manera. Háblanos también, Diego. Claro, todo este tema, como he dicho antes en la introducción, todos usamos la tecnología prácticamente a diario, constantemente, incluso cuando dormimos, Ujú, pero no sabemos muy bien cómo está hecha por detrás, ¿no? Y siempre es muy típico escuchar cuando hoy ves algún vídeo promocional por internet, todo el mundo te habla de hazte un Amazon FBA o haz dropshipping o tal. Todos explican esos modelos de negocio tan ujú. así que están en el hype, pero nadie se pregunta, ¿qué tecnología hace que yo pueda vender en Amazon? ¿Qué es lo que hay detrás de esas páginas web que tanto utilizo? ¿Qué hay detrás de YouTube? Todo el mundo quiere ser youtuber, pero nadie quiere construir un YouTube, ¿vale? Entonces, ¿cómo la tecnología cloud realmente está presente en nuestras vidas hoy en día? ¿Cómo de importante dirías que es todo el cloud computing? ¿Qué importancia dirías que tiene hoy en día en en nuestras vidas? A ver, tú lo has dicho, parece mágico, pero esa Ujú, magia en realidad, hay mucho trabajo e ingeniería por ujú, detrás, ujú. y lo que vino a traernos el cloud es
una abstracción, que sería la palabra exacta, de toda esa complejidad que antes había. Lo antagónico al cloud sería el on-prem, donde Ujú, antes te tenías que fabricar y crear y pensar un montón de cosas e integrarlas entre sí. ujú. Y el cloud, tanto a los desarrolladores, nos abstrae de un montón de cosas que no Exacto. nos aportan nada. A mí no Ujú, me interesa prácticamente qué máquinas hay atrás, ni qué tipo de hardware, digamos, hay ujú, atrás de todo, ujú, pero a mí lo que me interesa es desarrollar y que cuando suba ese código funcione mágicamente. ujú, Entonces, lo que nos han venido a traer, sobre todo las cloud, es esa abstracción, ¿vale? ujú. Es verdad que siempre existieron en otra categoría, digamos, pero digamos que tanto AWS, que está muy, muy, muy enfocado sobre todo a los clientes, y han Sí. copiado un poco el modelo de negocio Microsoft con Azure, GCP Ujú, en menor medida, ujú. pero todos directo o indirectamente ha sido disruptivo en el mercado, ¿no? Han roto, por ejemplo, el, el nicho de negocio de Ujú. antes estábamos enfocados en los CPDs, Sí. en on-prem, y nada, eso produjo un aceleramiento en el desarrollo, Ujú. en la evolución de las cosas y demás, porque hay empresas que están en constante cambio y Sí. lo que se llama el time to market, ¿no? Ujú. Necesitamos llegar cuanto antes a tener algo y el cloud es un acelerador de todo eso. Una duda que tengo Ujú, respecto al cloud, Diego, ujú, es que todo este tema de la aceleración es una gran ventaja, pero uno se pregunta, claro, cuando tú usas un servicio de Amazon Web Services o Google Cloud, ujú. esa información, aunque digan que está almacenado en la nube de una forma abstracta, por decirlo de alguna manera, claro, si somos más prácticos, es que esa información físicamente también se está sosteniendo gracias a servidores físicos, ¿no? O no sé si me estoy Claro, claro, equivocando. claro. Sí, al Entonces, final, a ver, el paradigma no ha cambiado en realidad. Hay ujú, un montón alrededor, digamos, de palabras vacías, sí, marketineras. sí. Al final, atrás de AWS, GCP y Azure, están los CPDs de toda la vida, con los Mm, servidores físicos de toda la vida. mm, Obviamente se ha hecho a gran escala, exacto. con un performance muy grande, Mm, pero después está la parte marketinera del escalado infinito, todas esas cosas mm. obviamente no existen. Claro, Lo que no pasa es es que infinito no es técnicamente. infinito, no es infinito, tenemos problemas. La realidad es que a veces las empresas tienen problemas de que Sí. cuando intentan escalar a grandes volúmenes, Ujú, los servicios cloud también fallan, ¿vale? ujú, Eh, es verdad que cada vez menos hay una palabra muy importante que es la resiliencia. ujú, Entonces uno como arquitecto ujú. es uno de los pilares que hay que tener en cuenta. En el cloud hay varios pilares, ¿no? Sí. Como lo que llaman el buen arquitecto. Y Ujú, los dos quizás más importantes es la resiliencia y el ujú. coste. Entonces, Vale. eso es uno de los puntos más críticos cuando viajas a la nube, que son los costes. Entonces, todos los servicios que no tienes un revenue importante, hay que planteárselo si realmente tiene sentido. Ujú. Ir a la nube, o me refiero más en un contexto empresarial. ¿Qué Sí. pasa? Por lo general, para las empresas startup o cuando uno quiere iniciar un proyecto, es el Sí. camino más rápido y el mejor camino cuando usas los servicios que se llaman serverless, ¿no? Ok. De- del pago por uso. Esa es la Ujú, clave, donde si tu negocio crece, ujú, vas a pagar más, pero ujú, estás recibiendo ese revenue directa o indirectamente. Y si tu ujú. negocio no crece, eso, para hablarlo, para hacer una analogía, es si tú montas tu propio YouTube y no Sí. recibes visitantes, tu infraestructura no va a crecer y Ujú, no vas a pagar nada o vas a pagar muy poco, y si ujú, recibes muchos visitantes vas a conseguir más dinero, pero a la ujú, vez también vas a pagar más infraestructura, que eso se llama un escalado, ¿no? ujú. Y si haces tu aplicación resiliente y demás, no sueles tener inconvenientes por recurrencia de usuarios y demás. Tú como arquitecto, ¿qué debe tener una aplicación para que cumpla? Entiendo que a nivel de coste, Ujú. que una aplicación sea más resiliente implica más coste o no necesariamente. Sí, por lo general, sí. Depende del servicio. Por lo general, cuando vas a servicios gestionados
por el propio cloud, que Sí. son por lo general servicios serverless, Ujú. te dan esa resiliencia de caja, por lo general, Vale. ¿no? Porque suelen ser servicios lo que llaman globales. Los Ujú. servicios en las cloud tienen como ciertas capas de resiliencia, pueden tener una resiliencia a nivel de availability zone, que son, por ejemplo, Sí. tienen unos ordenadores, Ujú. uno en una ciudad, por ejemplo, uno en Madrid y otros en Ujú. Barcelona, ¿no? Ujú. Entonces, si se cae, pasa algo en Madrid, Barcelona sigue funcionando, tu aplicación no se cae. Pero después hay Vale. otros servicios que los llaman globales, que son a nivel regionales, a nivel, Ujú. tú tienes tus ordenadores para hablar más claro en España y otros Sí. en Irlanda, Ujú. por ejemplo. Y entonces tienes una resiliencia más amplia. Tiene que fallar todo un país para que o dos países en este caso, para que tu aplicación deje de estar disponible. Mm. Entonces, ¿eso qué pasa? Genera costes, ¿vale? Y Vale. complejidad en algunos casos. Salvo que vayas a servicios más serverless, que es una palabra también marketinera, de decir que no hay servidores por detrás. Obviamente, siempre hay Siempre hay servidores, servidores. pero es Siempre. verdad que desde el punto de vista desarrollador, tú no te estás Ujú. preocupando por si hay servidores. Es más, no sabes, no ves. Tú lo que tienes que hacer es subir el código a un sitio y un Ujú. poco por arte de magia, Ujú. tu código empieza a funcionar, ¿vale? Hmm. Y a escalar automáticamente y etc, etc. Para los emprendedores, constantemente la gente está buscando oportunidades de negocio, de cómo empezar una nueva industria. Em, ahora, ahora mismo, cualquiera podría pensar que viendo las típicas películas de Mark Zuckerberg, ¿no? De cómo creó Facebook y tal, cualquiera pensaría que cualquier persona que tiene habilidades de desarrollo web o de desarrollo software puede montar una startup tecnológica. Y la realidad es que no siempre es así, no necesariamente. Entonces, quería preguntarte, para alguien, por dos partes, para una persona que tiene las habilidades técnicas necesarias, pero ahora mismo no sabe muy bien por dónde tirar. ¿Cómo le recomendarías introducirse en el mundo cloud? ¿Cómo le recomendarías empezar a hacer proyectos, a desarrollar aplicaciones dentro del sector cloud, concretamente? A ver, es un poco... es verdad que es complejo crear tu propia startup. Lo que Sí. sí que invito a todos es que todo el mundo puede hacer un proyecto. Y Ujú. eso uno nunca sabe en cómo puede terminar. Puede terminar en una startup o Sí. quizás lo puedes terminar monetizando, eh, en que sea un poco tu currículum, tu portfolio, por decirlo de alguna Sí. manera, y que te empiecen a contratar o llamar de otros clientes. ¿Vale? Ujú. Es un caso mío, por ejemplo, a mí me ha sucedido eso. Ujú. Eh, y para empezar, es un poco lo que hablábamos, siempre es recomendable el pago por uso. Tú, obviamente, para empezar no te vas a crear tu propio CPD porque no escala. Ujú. Y para las empresas o los proyectos iniciales siempre es mejor ir a una solución de pago por uso. Por lo que te Ujú. comentaba, tú vas a empezar a pagar a medida que tu negocio empieza a crecer. Vas a ir de la mano del revenue que vas Ujú. a tener en tu negocio. Y es un poco el modelo por eso siguen muchas startups, les ha permitido crecer tecnológicamente. Ujú. Muchas startups de una a dos personas han tenido éxito Ujú. eh, y se han convertido en unicornios y el cloud ha ayudado a todo eso, ¿no? Claro. Mismo, y a veces es inverso. A veces, por ejemplo, tenemos el caso de Netflix, que Sí. nació en el cloud Ujú. y quizás AWS es lo que es gracias a Ujú. Netflix también. Mm. O Toda la, sea, resili- toda la resiliencia que hay en AWS, todos los patrones que se empezaron a trabajar a nivel, sobre todo a nivel de microservicios, eh, mejoras continuas, desarrollo de software, sí. nacen mucho del mundo Netflix. Obviamente no Mm. tiene el monopolio de todo, Claro. pero ha mejorado y ha hecho crecer innegablemente a una empresa como AWS, la convirtió en lo que es. O sea, las necesidades de Netflix fueron moldeando un poco, digamos, El negocio de el AWS, negocio de justo. AWS. Ujú, Vaya. ujú. Qué interesante. Sí, sí. Em, Hablemos también, y ya para una persona que no tiene ninguna formación tecnológica, ¿hay sitio para él? Por ejemplo, tú antes de empezar a hablar me comentabas que a veces también
presentas productos a clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona que no tiene habilidades tecnológicas, técnicas, puede vender algún producto tecnológico en general. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh, a ver, yo creo que todo requiere de un conocimiento. Lo que sí se tiene a mano ahora, sobre todo Ujú, las generaciones más jóvenes, es la información, ¿no? Es una de ujú, las grandes desventajas que fue una de las que más nos penalizó a las generaciones como la mía, donde la ujú. información era muy costoso. Sí, Nosotros cuando teníamos algún problema no existía prácticamente ni Google, teníamos que buscarlo en los propios libros. Entonces, sí. imagínate el time to market en esa época. Es verdad que a contrapartida antes teníamos cuatro cosas que gestionar y ahora hay una Ujú, cantidad de información que hay más input, ¿no? sí, Pero es verdad que la información está muy cerca no hay pretexto para por lo menos para no hacerse un mapa conceptual. Entonces yo sí recomiendo, si te vas a nunca montar un negocio que no entiendes. Entonces si te vas a montar un vale, negocio de tecnología, por lo menos tienes que tener un mapa conceptual vale. de esa tecnología que vas a vender, ¿no? Es como, no sé, que me pongo una panadería y no sepa amasar Solo el hacer pan, pan. o es un poco esa analogía. O tener a alguien que sí sepa, ¿no? A tu lado. Si tú te encargas más de la parte de gestión. Sí, igualmente yo creo que siempre, el mapa conceptual creo que lo tienes que tener. Y obviamente Exacto. después para desarrollar y demás te Ujú, puedes apoyar en un arquitecto o ujú, delegarlo obviamente en alguien que controle realmente del tema. Pero u- sí, siempre es bueno saber de lo que tienes que vender. Es una ujú. ventaja el conocimiento. No lo digo yo, lo dice Elon Musk, ¿no? De que la gran inversión que tenemos que hacer los seres humanos es justo en la formación, en Exacto. el conocimiento. Ahí está el secreto, el gran poder que podemos tener. Ujú. Hablando en esta línea, cuando todos usamos proyectos cloud, digamos que vamos con la confianza de que esos servicios de AWS o de Google Cloud, etcétera, que usemos, van, van a estar, o sea, van a estar protegidos los datos que subamos ahí. Yo recuerdo hablando con un tipo que quería hacer una aplicación de inteligencia artificial. Hablamos de usar Azure OpenAI y me hizo esa pregunta de, oye, ¿cómo garantizo que, vale, yo subo los datos a Azure y empiezo a hacer el modelo de inteligencia artificial, pero ¿cómo yo garantizo que esos datos Azure no los va a utilizar para sus propios deseos, para sus propios deseos, para manipular esa información y usarla para entrenar su modelo? ¿Cómo, como usuarios o como empresarios, cómo garantizamos que al usar una nube tipo AWS, Azure o usar Google Cloud, ¿cómo sabemos que esa información realmente la tenemos todo controlada, no la están usando para entrenar ningún modelo secreto? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo sabemos con total certeza? A ver, eso es muy importante lo que acabas de comentar y hay que tenerlo muy claro. Los servicios cloud te Ujú, garantizan los estándares de seguridad típicos como los PCI estándar, sí. IPA y demás, pero a nivel de su infraestructura, a nivel de su propio servicio. Pero Ujú, nosotros cuando vamos a montar nuestra aplicación somos nosotros los responsables de esa seguridad. Entonces, si vale. estamos trabajando con datos sobre todo, donde Ujú, las multas, sobre todo desde LOPD, GPDR y demás, ujú, son tan altas que no directamente tendríamos que cerrar las persianas de nuestro negocio si tenemos una fuga de datos, es sí. algo a tener muy en cuenta. Entonces, en el momento que gestionamos datos, eh, digamos, eh, o secretos o datos sensibles, Ujú, tenemos que tenerlo en cuenta. Anonimizándolos, pseudo anonimizándolos. Hay un montón de estrategias, ¿no? Con el ujú, tema de datos, pero es casi el punto más importante. En el momento que estamos gestionando datos de usuarios, ujú. hay que pensar que puede haber una fuga de De datos datos. Ujú, y obviamente el cloud provider no se va a hacer responsable de eso. claro. ¿Vale? A ver, que exploten esos datos o no, el propio cloud provider, confiamos de que no. Lo que Confiamos pasa es en que que no. depende la sensibilidad del dato.
Ujú. no nos podemos fiar de eso. Entonces quizás tengamos que subir los datos cifrados y Sí, cifrados con nuestra propia clave privada. No podemos hacerlo con una clave privada que te dan las cloud, porque si no nos porque ya las fiamos, no nos tienen, fiamos. claro. Entonces Ahí no hay punto medio. claro, entonces depende del tipo de empresa, compañía u organismo. Hay casos que ni siquiera pueden subir los datos al cloud. Hay casos de uso que ni siquiera pueden subir los datos a cloud porque están fuera de su región. Sí. No sé, empresas gubernamentales quizás como, no sé, un ministerio de defensa y demás, no Ujú. pueden estar usando el cloud para ciertos casos de uso, Claro, ¿no? porque les convendría a ellos mejor, en ese caso, crear su propia cloud y subirlos ahí, Sí, en lugar de usar o el cifrado hacerlo, digamos, el cifrado lo que se llama en reposo, hacerlo previo y después Ujú. subir ese dato ya Ya cifrarlo. cifrado, obviamente con un cifrado lo suficientemente fuerte para que no corra riesgos. Eso. Y para los casos, si eres una startup que estás iniciando, es primordial porque es que hay multas de 5 6 9 10 millones de euros. Para Ujú. que cojáis un contexto del impacto que puede tener una fuga de datos. Y cuando hablo de una fuga de datos, hablo de que puede ser desde un mail a un nombre y hasta un código postal. O sea, hay que Claro. claro, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gestión. De hecho, hay grandes empresas que les han caído multas millonarias por precisamente eso. Eso es. Y yo tengo la duda de esto que tú dices de la encriptación. Supongo que Ujú, las grandes empresas, cuando ellos tienen algún tipo de fuga de datos, esto ya lo saben porque tienen gente trabajando para eso. Mi ujú. duda es si consiguen de alguna forma hackear o acceder a la información privada que lleva una gran empresa, ¿qué esperanza le queda a las startups, a las pequeñas? ¿Cómo gestionan ellos eso? ¿Cuáles son esas estrategias de encriptación? A ¿Qué ver, herramientas? claro, la estrategia siempre es la misma, ¿eh? Tú Mm, puedes tomar ese recaudo. ujú. Obviamente las empresas más grandes lo tienen un poco más sencillo porque se pueden permitir una infraestructura propia previa, Sí. pero hay estrategias de decir, vale, es verdad, lo voy a cifrar en cloud porque no tengo infraestructura como hacerlo en on-prem, pero Ujú. por lo menos la clave que cifre ese dato va a ser customizado por mí, ¿vale? Es Vale, algo que me va a gestionar el cloud provider, ¿vale? vale. Vayamos un poco más al Ujú. mundo de los desarrolladores, que Ajá. hay una herramienta que yo he descubierto hace relativamente poco, que es el maravilloso mundo de Docker y de Kubernetes, que tú has Ujú. estado trabajando, imagino que has estado trabajando bastante con Sí, ellas sí, sí, dos. sí, sí. ¿Qué ventajas ofrece realmente? Porque también hay mucho hype en el mundillo sobre esas dos herramientas. Tú que las has trabajado un poco más a fondo, cuéntame, ¿qué ventajas ofrece? ¿Qué desventajas tienen? A ver, Docker, a ver, históricamente los containers existen hace años, bastantes Claro. años, ¿no? Ujú, Desde las zonas de los sistemas antiguos de Solaris ujú, hasta los CH root, esto que quizás es muy tech, ujú, en los sistemas más Linux. Antes se usaban más para temas de seguridad y demás, ujú, y después Google sacó una tecnología que se llamaba los cgroup que ujú. permitió a bajo nivel, no sé si no, que no me quiero expresar muy Bueno, tecnológicamente, pero luego lo aclaramos vale, y tú sigue adelante. sacó unas tecnologías Google que Sí. permitió segregar de una manera más sencilla de lo que hacíamos antes, que era un trabajo muy manual, muy Ujú, artesanal. ujú, Entonces, cuando salió Docker fue una de las soluciones más disruptivas ujú, que hubo en el mercado. ujú, Y lo que te permite realmente, uno de los grandes problemas del desarrollador es, hey, a mí en mi local me funciona, en mi ordenador me funciona, pero cuando subo el ujú, código tengo un problema, o cuando ujú, tú te bajas del repositorio, ese código te deja de funcionar. ¿Por qué? ujú. Porque tú en tus sistemas tenías ciertas configuraciones Claro, que en otros no. Fue quizás que parece una tontuna, pero fue una de sí. las cosas que vino a solucionar eh, Docker. Docker. Y Ujú, después la otra cosa más importante es la inmutabilidad, que tú coges exacto. tu código e inmutabilizas
ese código, pudiéndolo versionar de una manera más controlada, Ujú, y te aseguras de que siempre va a funcionar si alguna ujú, vez funcionó. Ese es ujú, el gran hito que vino a cumplir Docker. ujú, Y después el problema que surgió Docker, que vino de la mano también de los microservicios. ujú, Docker empezó a implementarse también, a decir, mira, ahora puedo no solo inmutabilizar mi código, sino también ahora puedo comunicar distintas piezas y puedo ujú, separarlas de manera segregada y contenerizada, ujú, el tipo de desarrollo. ¿Qué ujú, pasa? El problema que empezamos a tener es, vale, ahora cómo orquesto todo esto. ujú, Entonces, el gran problema que teníamos, después Docker sí tenía un orquestador que se llamaba Docker Swarm, ujú, pero era muy básico, entonces no escalaba muy bien para grandes empresas, sistemas de orquestación más voluminosos. ujú, Y salió después una época que Mesos venía a ocupar, que es uno de los orquestadores también, que es un momento vino a ayudar más para el tema de datos quizás. ujú, Y después cuando salió Kubernetes, que fue basado en un modelo de orquestación que tenía Google, ujú, fue totalmente disruptivo, y vino a quedarse y casi es, diría yo, el sistema operativo de la nube. ¿Vale? Si los ujú. containers, si Docker viene a ser una manera de inmutabilizar ¿Tu tu código? aplicación, Ujú. Kubernetes viene a ser una manera de inmutabilizar tu sistema para no depender, no de tener ese vendor looking en un cloud provider. Con esto me Mm, refiero que tú con Kubernetes puedes correr tu aplicación en ujú, AWS cuando quieras salir de AWS, al ujú, tenerlo dockerizado y en un ujú, entorno de Kubernetes, ujú. te puedes ir a Google o incluso on-prem. Entonces eso es muy importante como arquitecto tener evitar esos vendor looking a veces, Ujú. ¿no? Claro, De, pero también, como todo, impacta en los costes, ¿no? Es una buena solución, entonces tienes que hacer siempre definir esa estrategia a sí. nivel corporación. Ujú. O sea, usar Kubernetes supondría mucho más coste, ¿no? Que hacer una aplicación de manera tradicional. O sea, que te descargas todos los entornos, te descargas el gestor de base de datos, haces el backend en un sitio, el frontend en otro y tal, y los vas enlazando y demás. Sería mucho más costoso hacerlo con Kubernetes o sería más barato Eh, tecnológicamente. a ver, hay como tres capas, ¿no? Ujú, La manera tradicional de desarrollar una aplicación es, ujú. a nivel infraestructura, estamos en la capa IaaS, ¿no? Lo que se llama, que es tú Sí. despliegas esa infraestructura y después te toca desplegar cada servicio en cada componente que hayas, Sí, hablando creado. de infraestructura, Ujú, al mejor estilo on-prem. ¿Vale? ujú, Que por lo general muchas empresas hacen lo que se llama lift and shift, es lo que tienen on-prem, lo migran a la nube, ujú, y es uno de los primeros pasos que se suele hacer, pero con un coste. No solo el coste económico, sino un coste operacional que a veces no se tiene sí. en cuenta. Ujú, Entonces, la siguiente evolución suele ser ir a un servicio de PaaS, de Platform as a Service. Y ahí es donde entra el mundo Kubernetes. ¿Vale? ujú, Entonces, sí, el mundo Kubernetes te empieza a ahorrar costes, tanto de infraestructura ujú, como operacionales, porque tú ya no tienes que gestionar de una manera tan artesanal, vuelvo a comentar esa palabra, ujú, eh, de estar, te despreocupas de cómo vas a orquestar toda la aplicación, ujú, eh, cómo vas a deployarlo. Digamos que Kubernetes te viene a facilitar toda esa parte, y después sí te permite tener estrategias y aprovechar desde la reserva de instancias. Hay estrategias de lo que llaman saving plan, ujú. para ahorrar dinero en A la cloud, de empresa, que tú ¿no? reservas instancias o utilizas, haces pujas por esas instancias también. Ujú, Entonces,
necesitas que tu aplicación sea resiliente a ese tipo de soluciones. Pero después está la otra capa, que es la capa serverless, donde Ujú, realmente pagas por uso, te ujú, ahorras costes y demás, y es ujú. lo más recomendable para una startup, quizás, ¿vale? Ok, ¿Qué pasa? Cuando usas serverless, tienes un vendor looking importante con ese provider, ¿vale? Entonces, ok. son estrategias que tienes que definir y lo tienes que tener claro. Puedes tener ese vendor looking, pero puedes tener un desarrollo, y ahí está lo importante de la arquitectura en el software. Ujú, Como arquitecto hay varias partes. Una es arquitectura de lo que es la infraestructura, una sí. arquitectura del sistema, una Ujú, arquitectura del software que te abstraiga. Tu lógica de negocio siempre tiene que abstraerse de dónde está corriendo, de qué base de datos depende, de qué vale, tienes que abstraerte vale. entonces ahí es muy importante cómo desarrolles. Entonces, si tú tienes ese desarrollo bien implementado, Ujú, moverte de cloud provider, moverte de distintos tipos de base de datos. El detalle tecnológico tiene que ser eso, un detalle tecnológico. Entonces, vale. lo que se llaman arquitecturas limpias, ¿no? Ujú, Del Uncle Bob, que ujú, son libros que son buenos, que son recomendables, donde hay distintos tipos de patrones en el ujú, software que te ayudan a ujú, abstraerte ujú. de todo ese vendor looking. Claro, eso de la abstracción es muy importante porque a ti como desarrollador o como empresario te ahorra mucho tiempo y te quita muchos dolores de cabeza. Porque si ya Ujú. sabes que hay una herramienta que va a hacer el trabajo que tiene que hacer y va automáticamente va a ir conectando y hacer todos los procesos necesarios para que tu software o aplicación funcione, tú te despreocupas y solo te centras en mejorar la idea y hacer que la aplicación o el software en sí funcione como tiene que funcionar y te despreocupas de la parte esa de cómo se gestiona Eso es, internamente y demás. eso es. Pero hablando de esto, tú tienes una propia aplicación o plataforma open source. Háblanos un poco de Sí, eso, por favor. vale, mira, he pasado por varias empresas Sí. importantes, casi por todas las del IBEX, y nada, he visto un denominador común, un problema que muchos desarrolladores o gente de sistemas que empezó a implementar esa filosofía DevOps, ¿no? Ujú, Esa filosofía que juntó un poco la parte de operaciones de sistemas con el desarrollo. ujú, Eh, digamos que empezaron a programar la infraestructura. Antes era un trabajo manual, después ujú, empezó a usar como código lo que se conoce como IAC, Infraestructuras Code. ujú. Eh, no había una manera clara de cómo desplegarlo, de cómo controlarlo. Vale. Entonces, la mayoría de los desarrolladores usaban lo que tenían, desde Ujú, soluciones tipo Jenkins a GitHub Action y demás ujú. que funcionaban, pero no están concebidos para eso. Son Vale. soluciones de integration, de Ujú, CI. No ujú. son para desplegar infraestructura, que lo puedes usar, sí, pero no están concebidos para eso. Entonces, Vale. eh, nos pilló la pandemia, nos empezó a dar tiempo para hacer varias cosas y yo directa o indirectamente dije, bueno, mira, me voy a poner con esto, que es una de las Ujú. cosas que más pueden mitigar a nivel personal, ¿no? Sí. Entonces, desarrollé la aplicación, la hice open source Ujú, y sin haberlo promocionado, sin darme cuenta, empezó a tener cierto impacto. Llegó a las manos de Anton Babenco. Anton Babenco es uno de los hero a nivel de arquitectos cloud. ujú, La mayoría de los módulos de IAC ujú, desarrollados en AWS están hechos por él. ujú, Recomendó el proyecto open source y empezó a tener mucho alcance. Llegó ujú, a oídas de algunas compañías ujú. y me empezaron a contactar, ¿no? Vale. Y nada, la empecé a implementar. El primer proyecto fue en una compañía muy grande de telecomunicaciones, donde todo el departamento de Big Data lo empezamos a utilizar. Ujú, Y nada, la aplicación es lo que viene a solventar es un despliegue de infraestructura ujú, a nivel multicloud. De una manera escalable, sencilla, que abstrae al usuario y sobre ujú, todo abstrae al desarrollador de IAC de estar gestionando y tener
sobre todo esa parte de integración. Lo que hace mi aplicación es tener un API, una interfaz, donde eso te permite integrarte con otros componentes, con otras aplicaciones. Y después tiene una interfaz gráfica web más amigable para los usuarios, digamos, más dummy, por decirlo de Claro. alguna manera, y que te genera un formulario dinámicamente, eh, y te abstrae, y siempre el control lo va a tener el desarrollador de la infraestructura. O sea que es democratizar el despliegue de la infraestructura, pero con un gobierno de gente, de arquitectos, de centros de excelencia cloud, que te permitan poder, digamos, no perder ese gobierno. ¿Y está ¿No? disponible ahora? ¿Sigue disponible ahora? Eso está disponible ahora, lo puedes bajar gratuitamente, tiene una licencia MIT, eso quiere decir que le puedes hasta cambiar el nombre, comercializar. A Oh, mí sí. no me tienes más que reportar un bug si sale. Vale, 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 ok. Y está en todo el mundo, obviamente, invitado a colaborar por medio de pull requests y demás. Ujú. Y ¿Cómo, cualquier cómo duda. se llama? Que no lo hemos dicho. Se llama Stack Lifecycle Deployment, Ujú. y en la SLD, ¿no? comunidad se conoce como SLD. Ujú. Eso es. Vale, perfecto. Pues dejaremos la descripción, en la descripción Perfecto. dejaremos la aplicación, la web y está el repositorio, que esto no lo he, no Ujú. lo he mirado. ¿El repositorio está subido a GitHub o está Sí, para el que la gente repositorio haga el está código? subido a GitHub, Y es público, ¿no? y es público, eso es. Perfecto, Eso es. perfecto. Pues también lo dejaremos en la descripción para que los desarrolladores puedan verlo ahí y tal, y puedan inspirar, oye. Y esto me lleva a hablar un poco más de ti. ¿Tú cómo Ujú. llegas a dedicarte a todo este tema tecnológico hasta llegar a especializarte en el mundo cloud? ¿Desde pequeño ya te gustaban estos temas o cómo fue? ¿Cómo entras, cómo llegas a este mundo tech? A ver, sinceramente yo creo que el que más me ha influido en la tecnología fue mi hermano. Mi hermano es ingeniero electrónico, Ujú, y fue un poco el que más siempre miré, me empezó a llamar la atención la tecnología por mi hermano mayor, digamos, ¿no? ujú, Eh, y nada, mi hermano era de esas personas curiosas, como todo electrónico, que traía mucha tecnología a casa, era ujú, el día a día, y directa e indirectamente me ha influido para ir para esa rama. A mí me fue ujú. más para la rama más de software, Sí, para a la él le parte más tengo de hardware, hardware. pero fue, creo que, la influencia número uno para mí. Entonces, sí tuve la suerte de que a los 17 años conseguí una especie de pasantía, Ujú, como una especie de beca, para ujú, empezar a trabajar, y de ahí no paré. Siempre me dediqué a la tecnología. ujú, En paralelo estudié una carrera universitaria ujú, basada en el desarrollo de software, que analista de sistemas. ujú. Y nada, y la verdad que entre proyectos propios y demás, siempre me dediqué a la tecnología. He llegado a tener también una empresa pequeña cuando era muy joven, y Ujú. nada, toda experiencia, pero siempre alrededor de la tecnología, del software, del desarrollo y demás. Y un poco también invito a generar esos proyectos Claro, open source, más que nada porque se monetizan, aunque no parezca, directo o indirectamente, se monetizan. Además, yo los últimos trabajos que he tenido fueron basados a ese desarrollo comunitario. No es que el open source es una pérdida de dinero, como algunos lo suelen ver. Entonces, siempre todo esfuerzo, aparte del aprendizaje que conlleva a sí, desarrollarlo, tiene su recompensa. tiene su recompensa, siempre Claro, lo porque paga. que tú ahora estás trabajando en Inditex, si no me Eso equivoco, es, sí, y es a raíz de la de que tú lanzas tu aplicación tal cual. proyecto de Eso es, SLD, porque te empiezan a contratar de las empresas y empiezas a ser conocido en el sector. Eso eso es, siempre es bueno. eso es. Antes has comentado que montaste una pequeña empresa hace tiempo y ahora Ujú, mismo también has trabajado para varias compañías. ¿Qué ujú. diferencia notas entre llevar tu propio proyecto siendo desarrollador o trabajar para otra empresa siendo desarrollador? Eh, a ver, hay un secreto que uso yo, Ujú. que yo siento siempre que tengo mi empresa. Aunque estoy trabajando para Mm, una compañía, sí, eh, siempre en mi mente lo uso como
que es un cliente, lo veo como un cliente. Ujú, Y te ayuda también a empatizar más, ¿no? ujú. Con tus jefes, tus compañeros o la compañía donde trabajas. Sí, Las diferencias grandes es que en una empresa propia eh, lo tienes que hacer todo tú, vale. para lo bueno y para lo Para lo malo. malo. Tienes que convivir con esa incertidumbre de que te puede ir bien o Ujú, también te puede ir mal. Es responsabilidad tuya y obviamente del mercado. ujú. Pero es una de las mejores experiencias que puedes tener, ¿no? Es un poco lo que digo yo. Yo me siento cómodo En ambos en rubros, ambos ¿no? lados, sí, en Mm, ambos lados. mm. Yo también es verdad que vengo de una familia que son todos freelance, entonces lo llevamos un poco en la Vale. sangre eso, ¿no? Sí, De sí. independizarnos y demás. Pero realmente, y sobre todo en los últimos años, gracias a Dios, el paradigma ha cambiado. Y la Ujú. verdad que en las empresas por lo general te dan mucha libertad a poder desarrollarte, que tus ideas salgan adelante, que es un poco a veces la frustración de trabajar Claro. en una compañía que quizás te compren de las 10 propuestas, una sola, o a veces Ujú, ninguna, o a veces te lo compran y lo que llaman el sacrificio de la arquitectura, de que tú has desarrollado algo que durante un tiempo funcionó y después hay que evolucionar. mm. Pero esto es tecnología y va de eso. No hay que sentirse mal, no hay que controlar los egos, como digo yo, y seguir Ujú. evolucionando. Y quizás esa Claro, evolución ya no parte de ti, quizás parte de otro arquitecto. Y hay que exactamente. entenderlo y hay que darle también lugar al resto de compañeros. Mm, Quizás yo lo que digo a veces es que realmente el seniority te lo dan esos soft skills, aparte de los conocimientos técnicos, ¿no? De saber gestionar esos momentos y también saber dar lugar a los que tienes alrededor. Eh, Hablando de esto me parece un punto importante el que has tocado de las soft skills. Ujú. Claro, las habilidades técnicas es indudable que en un campo como el tecnológico y concretamente en el cloud tienes que tener habilidades técnicas sí o sí. Pero, ¿y las soft skills? ¿Cuáles son las que dirías con la trayectoria que tienes? Bueno, has montado tu propia empresa, has trabajado con varias compañías, con muchos clientes diferentes. ¿Cuáles dirías que son las que más destacan, con las que hacen que un perfil sea atractivo para una empresa o no? A nivel de, hablando de soft skills concretamente. Ujú. A ver, lo más importante, y yo esto lo menciono mucho, ¿no? Mm, Es el ego. El ego lo tenemos todos, eso es claro, innegable, claro. pero hay que controlarlo y gestionarlo. El ego Ujú, es bueno, si lo utilizas bien, es bueno, pero hay ujú, que gestionarlo. Entonces, cuando me refiero al ego, a veces es porque es lo que nos impide aprender, es ujú, lo que nos impide a veces tratar de coger ese rol de que las personas que estén a tu alrededor crezcan y que ujú, te conviertas en un referente, ujú, no en otro contexto que puedas hacer sentir mal a alguien. ujú. Hay que aprender también a dar los feedback, que siempre sean constructivos. Si vas a Exacto. decirle algo a alguien que se pueda sentir mal, es mejor no decírselo. Eh, lo importante yo creo que es que crezca la gente que está a tu alrededor. Es Mm, lo que te hace recomendable para otras compañías. Yo ujú, siempre, eh, en los equipos que he gestionado y demás, siempre intenté inculcar ese tipo de filosofía, ¿no? mm, Yo hago siempre, es muy fácil. Tú cuando cambias de empresa, ujú. por lo general siempre te quieres traer o recomendar a dos o Gente tres de tu equipo. personas. Y Claro. por lo general no recomiendas al mejor ingeniero. Por lo general recomiendas a la mejor persona. Al que ¿Sabes? mejor te Entonces, caía, ¿no? al que mejor te caía, con el que mejor Sí, trabajas. Entonces es sí. una cosa que hay que tener en cuenta. Entonces yo inculco eso. Es mejor ser mejor persona que mejor ingeniero. Mm. Obviamente hay que hacer las dos cosas. Si puedes, claro. Vale, Sí, sí. pero si hay que Ca- en los pilares hay que ser mejor persona que ingeniero. Y yo creo que eso es la clave del éxito, la clave de las recomendaciones y la clave para que si algún día te vas de algún lado puedas volver también Exacto. y seas bien recibido. Es, 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 eso parece es muy simple, ¿eh? importante. Parece Sí, sí. simple, pero a veces es mejor hacerse a un lado y darle espacio
A los a la demás. otra persona, y cuando también ves que tampoco te dan espacio a ti, también Hay que conseguirlo, decirlo claro. constructivamente y Mm, pedirlo bien, hablarlo como personas adultas y poco más. Pero eso son una de las cosas que, no sé, más veo, sobre todo cuando trabajas en contextos de empresas grandes, mm, a veces es lo que más cuesta, ¿no? Quizás gestionar, por decirlo de alguna mm. manera. Pero Claro, bueno, gracias eso, a Dios es verdad que el paradigma fue cambiando para mejor. claro. Antiguamente era como más todo más duro, por decir alguna. Y ahora la verdad que ha mejorado bastante. También ha ayudado de que las decisiones ahora mismo, por lo general, la Mm, mayoría de los jefes y demás ya son gente que viene de la parte técnica, ujú, y empatiza más, sabe lo que claro, hay. Antiguamente, capaz que la persona que te estaba mandando, estaba pidiendo algo, no tenía contexto de lo que estabas haciendo, no te exactamente. entendía. Entonces ahora hay un mayor conocimiento. Mm. Eh, Eso que dices es muy importante, sobre todo para los perfiles junior así en el mundo software, como puede ser el mío. Claro, hablas con compañeros y la típica conversación, oye, pues yo voy a ir a esta empresa y si, aunque algo que, si surge una problemática que fácilmente se podría gestionar entre compañeros o con el jefe y demás, se arma lo que sea, ¿no? Simplemente para recibir algún, Ujú. pues yo hago esto, le denuncio para que me pague esto, tal. Claro, Sí. y te olvidas de que esa persona a la que estás fastidiando o esa empresa Ujú. está conectada con todas las demás o con la mayoría del sector. Entonces, Tal cual. vas a ganar, o sea, lo que hemos dicho, el pan para hoy, pero hambre para Sí, mañana. yo soy de Entonces, los que, a ver, a veces las empresas te dan unas condiciones y si ujú, las aceptas, pues las tienes que respetar, mm, como en todos los sitios. Y si ves que mm, no te gusta, no te encaja, lo mejor es irse, no estar perdiendo exacto, tiempo exacto. o sea, hay unas condiciones, hay una situación. Mm, Si ves que la puedes cambiar, puedes eh, de manera constructiva, sí. bienvenido, pero si ves que no hay que gastar energías ni tiempo, pero Ujú. tampoco, no sé, yo creo que no escala, ¿no? Estar entrando en conflictos con ningún tipo. Yo soy muy japonés para eso, ¿no? Evito los conflictos. Sí, sí. Si puedo aportar, trato de aportar, pero si veo que ¿No se puede? no voy a aportar, pues prefiero hacerme un lado, me busco otra Claro, cosa. Gracias a claro. Dios en la tecnología, hoy por hoy tenemos la posibilidad de poder elegir. Hmm. Pues no creo que sea sano eh, O ese sea, tipo ir de actitudes, vamos. buscando peleas No, por eso todo, en ningún ámbito de la en vida, general. creo yo. Hmm. Pero el mundo tecnológico es verdad que claro, todo, Ujú. todo está muy conectado, aunque parezca que no. Y... Somos, como dice un amigo mío, somos siete. Parece que somos Total. muchos, pero Pero, ¿de somos, verdad? somos ¿De verdad? siete, ¿De con la verdad? exageración de la expresión. Ujú, Yo ¿de verdad? me he encontrado casi 3 veces en unos rotados de compañías y tal con Ujú, compañeros que he tenido, ujú, o gente que conoce a otra gente. Entonces, ujú, justamente es importante tener esa conducta, por decirlo de ujú. alguna manera, ¿no? De, de, de buena O sea, gente, como digo yo. exacto. O sea, llevarse bien con, que es algo Sobre que todo en un muchos, ámbito profesional. Yo creo que en un sí, ámbito profesional hay cosas que no me valen, o no valen. Es que yo soy así o es que yo soy asá. En no, un no, ámbito profesional creo que el respeto es es importante. primordial, es Mm, importante. Sí. ujú. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es bueno que la gente lo escuche porque, claro, porque siempre hablo esto con alguna gente con más experiencia y hay como una diferencia generacional entre... La gente dice que la gente de generaciones más jóvenes y tal son como mucho más sensibles o mucho más susceptibles de que cualquier cosa salta a la mínima, ¿no? No sé si tú que has gestionado equipos, No, yo no sé si... no lo veo no lo veo tan así, ¿no? Ujú, Yo creo que a todos nos afecta, seamos de la vieja escuela ujú, o la gente joven. ujú, Veo, no sé, creo que es inevitable que te afecte un conflicto. ujú. Algunos lo gestionan mejor, otros lo gestionan peor, pero a Sí, todos nos termina afectando. No es grato para nadie. claro. Obviamente es un tema de edad. A medida que vas
creciendo, lo va gestionando de otra manera, hace Claro. más callo, ¿no? Lo que se dice. Pero no es un tema de que una generación, no sé, yo lo que pienso de las generaciones de ahora, Mm, de la gente más joven, y lo que veo por lo menos en mi sector, es que mm, tienen un talento que me da envidia a mí. mm, Ojalá hubiera tenido en esa edad esos conocimientos que tienen ahora. A mm, mí me dejan con la boca abierta realmente. mm. Entonces yo creo que es para admirar. No sé, yo lo veo a gente, la juventud ahora la veo súper talentosa. Es verdad que tienen Mm. la ventaja que comentaba antes, tienen La mucha información. información, lo Sí, sí, tienen sí. mucho más, entre comillas, fácil y Ujú, complicado a la vez, porque claro, tienen más input que antes. Antes nosotros ujú. éramos, por decirlo de alguna manera, éramos el rey cuando controlábamos cuatro Sí, cosas, no sabíamos claro. nada. Ahora, ahora hasta un abuelo de una casa sabe lo que es un router, por lo Exacto. menos, ¿sabes? Antes lo sabíamos cuatro ingenieros lo que era. Entonces ha crecido exponencialmente y eso se traduce a talento. Yo creo que la juventud ahora tiene talento, iniciativa. Ujú. Mírate tu SP. Muchas ¿Sabes? gracias. O Nada, nada. sea, Entonces, hacemos lo. Intentamos aquí guardando el fuerte. Eh, Diego, hablando de esto de la juventud y demás, ¿cómo ujú, acercamos más la tecnología a los jóvenes? Porque tenemos hoy en día los jóvenes y gente más, los niños y demás, todos prácticamente parece que en la antigüedad se decía que un niño nace con un pan en el brazo o bajo el hombro. Hoy en día se dice que un niño nace con un justo. móvil bajo el hombro. Entonces, todos estamos usando la tecnología diariamente, constantemente, pero y todo el mundo lo que quiere ser es, si preguntas a cualquier chaval de media, todo el mundo te va a decir, pues yo quiero ser como un Ibai, como un Illo Juan, los referentes que ven, ¿no? En las redes Ujú, sociales. Pero muy pocos dicen, oye, pues mira, ¿qué usa Ibai para hacer sus streams? Usa Twitch. Quiero saber cómo se hace Twitch. Quiero yo ujú. crear algo como Twitch. Quiero crear algo como YouTube. ¿Cómo hacemos que la relación de la gente joven y los niños con la tecnología sea más profunda en lugar de esa capa que se queden simplemente con esa capa superficial? ¿Tú qué harías en ese caso? A ver, justo el ejemplo no es algo sencillo. A ver, yo creo que a nivel tecnología, Mm. a la juventud quizás hay que controlarla más que intentar acercarla. Me refiero me pasa con mi hija, ¿no? Sí. Lo que pasa que entiendo que en el contexto que me preguntas es más para poder dedicarse a la tecnología, que son No, dos puntos. Sí, es verdad que y- vienen de caja sabiéndolo, sí. controlándolo, el uso y demás. Construir no sé, plataformas como YouTube y demás, para alguien con quizás con experiencia puede ser algo más fácil que la gente Sí. piensa, Sí. o puede ser todo un mundo para alguien que recién empiece, obviamente, ¿no? Que es un poco normal. Complicado. Pero me Eh, refiero más a que haya ese interés. Por ejemplo, no sé si tú eres cinéfilo o no sé si te gusta mucho el cine o algo por el estilo. Eh, no soy mi vida va más que de Netflix, de la tecnología. Me estoy todo el día más que desarrollando, Netflix de Kubernetes. investigando, sí, justo, Ah, justo. vale, vale, vale. Entonces, por ejemplo, tú antes has comentado, dando el ejemplo de que tu hermano llevaba tecnología a casa y demás. Sí. O sea, tú veías que tu hermano traía Ujú, cosas a casa para sus proyectos y eso te interesaba y te preguntabas, no te quedabas simplemente, oye, qué chulo, hermano mío, lo que acabas de montar. Te preguntabas, ¿cómo he hecho esto? Y eso de ujú, poco a poco te iba metiendo en el... Yo lo que me refiero es que simplemente esa pregunta muchos no se la hacen, que todos usan Instagram, todos usan TikTok, todos usamos cualquier red social hoy en día, cualquier plataforma, pero nadie se pregunta, oye, ¿por qué me habla, ¿cómo se llama la asistente esa de Amazon? Alexa, ¿por qué me habla Alexa? Alexa. ¿Qué Ujú, hace que hable Alexa? O sea, ya simplemente hacerse ese cuestionamiento ya es un paso más allá de ujú. inquietud, ¿no? De curiosidad. ¿Cómo hacemos ya no que sepan hacerlo, eso ya es Ya, otro ya. campo? A ver, sinceramente, yo no lo tengo 100% claro, Mm, pero creo que esa curiosidad es mm, algo innato en cada persona. Creo que ujú. todos somos, el ser humano es curioso de por sí, Sí. pero que sea por la tecnología, que sea por el arte, que sea por la Mm, música, ujú, creo que es de propia elección. Creo que es muy difícil incentivar o intentar introducir a alguien a algo específico.
Yo creo que eso fluye de cada uno, ¿no? Vale. A mí, por ejemplo, ese interés por la tecnología, eh, es verdad que lo tenía, me allanó el camino tener un hermano tal, pero Mm, nació de mí, claro, obviamente. claro, A mí, por ejemplo, yo trato de inducir eso en mi hija y mi hija me mira como diciendo, yo no voy a tocar un código en mi vida y yo ya la anoto, que va más para el lado del arte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, Hombre, que yo creo que, a ver, cuando sos niño, está un poco en los padres en tratar de allanarle el camino, sí, en ver dónde se sienten más cómodos. exacto. Pero no se puede forzar porque hoy la tecnología da dinero, mañana capaz que la IA pues nos lo quita. Ya Como no ves, ya ves, sabemos, ya no ves hay ahora lo nada que va a pasar. no hay nada que te asegure el éxito económico. Es más, no es recomendable ir por un lado o por el otro Por dinero. por dinero, eso es. Mm, Yo creo que lo mejor es decidir lo que más te gusta, donde más tienes curiosidad, tú lo has dicho. exacto, exacto. Y lo demás, cuando hay esfuerzo de por medio, tiene su recompensa. Hagas lo que hagas, yo creo que por lo general tiene su recompensa. Vale. Antes de... Vamos a volver más a la parte técnica, Ujú, que tengo ujú, una pregunta que comentarte por ahí. Pero al hilo de esto que acabas de comentar, quiero hablar del ujú, famoso dilema que hay hoy en día de... Hace poco salió... Creo que es el CEO de Nvidia, ahora se me olvida el nombre, ujú. que hablaba de que en el futuro la gente ya no necesitará saber programar. Entonces, todo el mundo se le pusieron las manos en la cabeza porque, claro, hay como mensajes contradictorios. Hoy en Sí. día todo el mundo te dice que el software es el futuro, existe por el desarrollador web, desarrollador full stack, desarrollador software en general, pues es un nicho donde puedes explotar, donde puedes ganarte bien la vida. Y ahora viene este señor que es un referente en el sector y te dice que eso no va a ser así en un usuario, sino que lo que busca la inteligencia artificial es que tú no necesites saber programar, sino que todo el mundo pueda ser programador simplemente poniendo un prompt, puedas conseguir Ujú. lo que buscas, ¿no? ¿Tú cómo te sientes ante ese paradigma? ¿Crees que es así o llegará pronto y tardará unos años más? ¿Cómo lo ves? A ver, yo no quiero ser un atrevido y contradecir a- al No sé, señor se de me olvida su Nvidia, nombre, ¿no? sí, el Pero CEO de Nvidia, sí, yo sí. tampoco recuerdo el nombre, Mm, pero yo creo que fue algo más marketinero porque sabía que iba a generar impacto que lo que es la realidad, mm, ¿vale? mm, Entonces, al día de hoy estamos muy, muy, muy lejos mm. de desprenderse del desarrollo. Sí, Exacto. yo creo que son aceleradores, ¿vale? Ujú, Esto lo vivimos en otras épocas con el no code, low code, de exacto. arrastrar cajitas. Esto viene en los 90 también, uy, nos vamos a quedar sin trabajo y tal. Y fue casi todo lo contrario, Mm. porque empezaron a contratar más desarrolladores para que puedan generar ese Eso. low Es, code, no code, esas y después plantillas. gente para que mueva cajitas. Entonces fue un eh, poco, bueno, me vino muy bien. Es como todo. Cuando vino también todo el tema de todos los ops, ujú, FinOps, ujú, DevOps y ujú, demás, ujú. al final lo que generó es más puestos de trabajo. Obviamente Exacto. es un ciclo, ¿no? Primero, pero es un ciclo tan amplio que da tiempo a que la gente se forme. Al final los Claro. puestos se reciclan. Exacto. Antiguamente había una persona que le daba el botón del ascensor. Ujú. Y Esa persona se ahora, recicló a, no claro. sé, a portero. Mm, Y después se van reciclando a diferentes puestos. Eso mm. es el continuo crecimiento, pero eso es la vida misma, y en todos los Exacto. sectores. Pero yo creo Exactamente. que estamos muy, muy, muy lejos de desprendernos del desarrollador. Sí, lo que va a hacer es que vamos a desarrollar, yo creo que mucho más rápido, mucho mejor, y en Ujú, gran parte quizás nos podamos abstraer, pero eh, todavía no tiene esa capacidad cognitiva, ninguna IA, no existe ninguna IA con esa mm, capacidad cognitiva que pueda desprenderse de los desarrolladores. Yo diría que, que va a requerir de momento más desarrolladores, sí enfocados más al tema de todo lo que sea alrededor del dato, desde exacto. ingeniero, data wrangler, Mm, sí, lo que más te guste en esa mm. rama. Sí me enfocaría en la parte del dato, pero hay mucho todavía por hacer. También es verdad que es la punta del iceberg. Yo Eso. no soy tan atrevido de saber lo que puede llegar a pasar Es porque lo que desconozco. a mí me pareció, yo tampoco quiero tomarme el atrevimiento de Ujú, contradecir. O sea, a mí lo que me pareció era, yo ya teniendo un pensamiento ya muy básico, intuitivo, el ujú, primero que se me vino a la cabeza, yo dije, vale, pero vale que uno puede poner un prompt y pidiendo ahí lo que quiera y que le salga el resultado, ¿no?
Pero claro, ese prompt que pone está haciendo una petición. O sea, esa petición lo está haciendo desde una página que ha hecho un programador, eso se conecta a una base de datos, la base de datos le Justo. manda la información. O sea, todo ese proceso lo hace un desarrollador. ¿Qué pasa con eso? Que eso no, tiene que haber gente que lo siga manteniendo, gente que lo siga implementando, etcétera. Ya simplemente con eso ya dije, no sé, no me queda claro eso. Pero ya luego ves la conferencia y ves que Ujú. no Tener- dijo te- exactamente eso. Si la ves y entera, tener no. claro, tener en cuenta que si en algún momento, y esto es una broma lo que voy a hacer, Sí, que los sí, desarrolladores nos empezamos a sentir amenazados sí. y empecemos a meter código mal hecho y le empecemos a dar ok al chat GPT. El chat GPT va a tener información que no es real, de código malo, Sí, sí. y va a empezar a inferir las cosas mal. Estoy bromeando un poco, pero a Hombre, ver, claro, ok. de momento por lo menos no es una amenaza para nada. Todo lo Claro. contrario. Yo creo que hay Es una ayuda. es una ayuda, es un Claro. acelerador. Esa es Exacto. ahora mismo es un acelerador y yo creo que en unos años lo va a seguir haciendo. Exacto. No veo ningún inteligencia artificial que tenga lo que te comentaba, Mm, características cognitivas como para sentirme amenazado. mm. Vale, yo digo, es como tener una persona que recién empieza, muy, muy, Sí, muy básica, que sabe muy poco, donde tú sí. le tienes que dar los prompts Mm, uno por uno y aún así te lo hace mal. mm. Entonces, Vale, vale. está lejos de que te genere una aplicación Sí, entera. Las aplicaciones son más complejas exacto. que te genere un código y demás, ¿no? Sí, yo alguna vez, pasándole prompt de eso, de haciendo un código o una práctica o lo que sea, es importante saber lo que quieres, porque a veces te sacan el código y te saca con un montón de errores. Ujú, Y si tú no tienes el conocimiento previo, no sabes detectar los errores. Y eso digo código, pero aplicado a cualquier otro nicho, ¿no? Ya sea marketing o lo que sea. ujú. Yo creo que es importante usar la inteligencia artificial como acelerador, pero que tú tengas el conocimiento de lo que estás buscando y que simplemente sea una ayuda, no un chat GPT semi-psicólogo o semi, o No, se, no, o no, semi, claro, claro. ¿sabes? Sí va a cambiar mucho. Yo creo que sí va a cambiar muchos puestos de trabajo. Eso. No sé, y yo creo que uno de los sectores quizás donde más veo emprender es en la medicina hoy. Usando la IA, tú puedes pincharte el dedo y que en real time te haga una analítica. Eso se puede hacer en el día de hoy. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas podrá reciclar y podrá mejorar los sistemas de salud públicos, digo, que generan costes al final al Estado, que Mm, somos nosotros. Entonces, mm. ese tipo de cosas veo más casos de uso o más amenazados, por decir de alguna manera, que a un desarrollador. ¿Vale? Claro, es como el ejemplo que acabas de dar justo de los médicos, ¿no? O sea, en la antigüedad los médicos seguramente no tienen las herramientas que tienen hoy en día, de que puedes hacerte una radiografía, Claro, puedes hacerte un no sé qué. Eso, que aparezcan esas herramientas, no ha suplido a los médicos, al contrario, claro. le ha servido para ayudar No, y para detectar más le va a rápido. ayudar en su decisión, en su Exactamente, diagnóstico. Y sobre todo que va a ser, entre comillas, más fidedigno, exacto, porque ha consultado una base de datos mundial de casos exactamente. de una mancha que ha visto en la piel. Ujú, Entonces, es como tener una vista global de las cosas donde te va a ujú, ayudar más. Y para el desarrollador es lo mismo. Si tú pides, ay, créame una clase con el patrón con esto, con lo otro, él ujú. lo que hace también es ir a buscar toda esa información Una base de y te datos. traerá en esa base de datos que dices tú y nos Ujú, traerá la información con más criterio los prompts que le hemos puesto. Pero ujú, seguimos nosotros dando el diagnóstico, implementando si realmente está bien o no, ¿no? ujú. Em, Quería preguntarte ya que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿cómo se está, cuáles son los proyectos cloud? Sé que, por ejemplo, OpenAI Ujú. está juntado con Azure y demás, pero ¿cuáles son los proyectos ahora mismo cloud que tienen mayor impacto en las inteligencias artificiales que usamos normalmente? Pueden ser las generativas o unas que puedan ser más desconocidas o más particulares. ¿Cómo está implementando los arquitectos cloud? ¿Qué papel tienen en todo ese desarrollo de la inteligencia artificial? A ver, los arquitectos cloud, por lo general, hacen uso, obviamente, de la inteligencia artificial, pero más Ujú, enfocada a los datos, a sistemas, ¿no? De ujú, decir, vale, yo sí, puedo usar la IA donde se usa mucho para temas de seguridad, detección de ujú, anomalías, ujú,
y eso genera un campo de control de tu propia aplicación. La puedes Sí. decir, vale, si mi aplicación tiene un comportamiento anómalo, gracias a la IA puedo tener una visibilidad de lo que está sucediendo de manera Ujú, inteligente. ujú, Antiguamente, ten en cuenta que tú cuando querías monitorizar o la parte de visibilidad de tus sistemas, era, ujú, oye, si pasa este umbral, me generas un alertado. Pero si ujú, yo tengo unos sistemas donde no le está llegando tráfico, nunca va a pasar ese umbral. ujú. Era, digamos, una solución anémica, por decirlo de alguna, ¿no? De alguna Vale. manera. Entonces, Ujú, ¿qué te permite la inteligencia artificial? Ir más allá de eso y tener una visibilidad más inteligente y aplicar a ujú, eso autorremediación, de que se mm, auto recuperen las cosas. Si no estoy recibiendo tráfico, no sé, por hablarlo de una manera más sencilla, si ujú, tengo 4 ordenadores y veo que en uno no me está llegando tráfico, puedo restartear ese ordenador para que se recupere. ujú, De cosas de ese simples a cosas mucho más complejas, ¿no? mm. Y después se está usando sobre todo para soporte de nivel uno sus propios chats GPT con tus propios datos para búsqueda Ujú, de tu propia documentación, donde ujú, eso genera mucho trabajo al ingeniero, sobre todo los que dan soporte y demás, ujú. quita mucho trabajo. Y después, obviamente, la parte de Data Analytics, donde te das insight Sí. de dónde enfocarte como negocio, ¿no? Ujú. Hay casos muy conocidos como el del Real Madrid, que estaba invirtiendo todo su dinero en China. Vaya. eh, No. Hicieron, me refiero a nivel de marketing y tal, hicieron Sí. un trabajo gracias al Big Data, Ujú, Data Analytics y demás, ujú, y vieron que realmente la mayoría de sus clientes en ujú, Asia estaban en Tailandia. Entonces, al final, el Data Driven lo que te está dando ese insight para que tu negocio funcione, ¿no? Para que ujú, esté enfocado realmente y basado en datos, no en ujú. algo subjetivo. No, no en suposiciones, claro. Eso es. Hablando del dato, porque tú también tienes mucha experiencia trabajando Ujú, en Big Data, ujú. se dice, hace unos años llevo oyendo como que el dato es el nuevo petróleo. ¿Tú cómo lo Tal cual, ves? tal cual, tal Vaya. cual. Me refiero que la toma de decisiones Ujú, antes se tomaban de manera abstracta, de intuición, por decirlo de una manera, y ujú, ahora es algo fidedigno, ¿no? Decir, mira, nos estamos basando en el dato, ahí ujú, no hay error, ujú. ¿vale? Entonces, hasta decisiones gubernamentales se están tomando En función del en dato. base al dato. En el deporte, los directores técnicos ya tienen aplicaciones de los jugadores, cómo Ujú, van a rendir, ujú, porque la IA puede inferir en base a los datos previos de ujú, cómo puede rendir en un partido. Se está llevando en todos los campos. ¿Vale? Es ujú, una herramienta de ayuda donde te da ese data driven, ¿no? De decir, vale, me baso en mis decisiones, empiezan a basarse en datos reales, no en mi intuición. Entonces ujú. es muy complicado que te equivoques, que no es infalible porque esto es probabilidad, ¿vale? Es Claro, estadística pura, claro, pues sí. pero hay una probabilidad del 80% de que eso funcione, Claro, ¿vale? entonces es más Entonces, fiable, más fiable. eso es Hmm, es más certero. Yo Eso había, está cambiando el mundo. sí, totalmente, totalmente. Y de hecho, incluso esto te lo comento porque esto había Ujú, llegado, había leído o oído comentarios de tal punto que comenta, no sé si está pasando ahora, no estoy muy seguro, ujú. pero como que hace 2 años se escuchaba que como en 5 años, ahora serían en 3 años aproximadamente, las personas muchas veces para llegar a fin de mes tendrán que comercializar con sus datos. Entonces eso no sé si no sé hasta qué punto estamos en ese. No sé si es cierto eso, porque te digo, eso es un comentario que escuché y Bueno, tal, pero. ojalá, ojalá que no pase, me refiero, pero ojalá que podamos comercializar con nuestros datos, porque ahora mismo los estamos regalando prácticamente. A eso iba, a De eso eso hay iba, que porque. ser consciente. Sobre todo todos los servicios que usamos Ujú, tecnológicos gratuitos es que nos están explotando los datos. También claro. para tranquilizarlo, entre comillas, no es que se Ujú, explotan de manera individual, ujú. sino que se Es explotan a como gran escala. colectivo, claro, Eso porque es.
un Un dato de un ejemplo, individuo no vale, no sirve tanto. un caso de uso Mm, es nos capturan a nivel GPS por donde pasamos. A su mm, vez machean qué tipo de cuenta bancaria tenemos, de qué estatus mm, económico tenemos. No es mm, algo individual, sino que ellos después pueden sacar, mira, la gente con cierta franja de dinero suele mm. pasar por esta zona. O sea que Vale. este tipo de locales se puede incrementar a tal precio. Eso es el Ujú, insight, la data es lo que te da el negocio. Eso es lo que se busca, no ujú. es algo, voy a No es investigar. conspiranoico. No es no, no. Vale, vale, vale. Y Pero sobre todo que ya lo estamos regalando. ahí, No, claro. ahí está el punto. Hay regulaciones al respecto. Es decir, claro, yo puedo usar YouTube, puedo usar Google y sus servicios, cualquier plataforma, LinkedIn, lo que sea. A ver, que sé que los estoy usando gratuitamente y te estoy cediendo mis datos, pero tiene que haber como una ley que te permita a ti hacer, si vas a usarlos, pero usarlos con cierto criterio. Es decir, que yo pueda decirte, oye, no quiero que mis datos los uses de tal forma, que, como se han dado casos de empresas que han vendido datos a gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Que no pueda permitir, que está bien que los tengas en tu base de datos Sí. porque eso hace que la aplicación sea Sí, más se llama el funcional. derecho al olvido y existe. Eso. El LPD, GPDR y demás Mm, te dan esos derechos. mm, Lo que pasa que la realidad es que la mayoría de la gente no lo utiliza. Entonces, mm, pero sí tú tienes el derecho y las empresas la obligación de que si ujú. solicitan quiero el borrado de mis datos en tu base de datos, lo borren. ¿Vale? Bien. Otra cosa es el uso de YouTube. El uso de YouTube, ellos pueden usar no tus datos personales, pero tu comportamiento para de ingestarte publicidad contextual o a Sí. recomendaciones o Sí, tal. Es sí. más, tampoco hay una persona atrás haciendo eso. Es Es un todo algoritmo. un algoritmo que Mm, lo produce, ¿no? claro. Pero eso no infringe ninguna ley, ¿vale? Pero Vale. si en algún momento, si tú estás suscrito en Gmail y te Mm. borras, tú puedes pedirle a Google que se asegure de que no quede ningún dato tuyo personal, ¿vale? Pero, perdona que siga en la Sí, sí, línea conspiranoica, pero sí. ¿los borran de verdad? Siempre he tenido esa duda. O sea, es decir, yo ahora mismo le digo, oye Google, borra mis datos. ¿Google los borraría? ¿O me Los haría borra, entender que los ha borrado? a ver, la teoría y el flujo lo tienen Ujú. para borrar de verdad. Otra Vale. cosa es que el que Es desarrolló que... el borrado de la verdad se borre y lo compruebe. Hay veces que no se borran, pero no porque hay algo conspiranoico, sino que el que desarrolló lo hizo mal y el dato no lo borró. Es así de Claro, triste a veces, ¿eh? claro. Pero por lo general existe ese flujo. Las empresas por lo general se cuidan mucho por las grandes multas que Vale, hay, vale. ¿no? Ok, Entonces ok. sí suelen tomarse esas precauciones, ¿vale? Ujú, Como te digo, por lo general las empresas cuando van a explotar los datos de los usuarios ujú, no explotan el dato individual. Lo que van a ujú. explotar es el comportamiento que has tenido, el Vale. dato por donde has estado y tal, pero no es que va a decir, Espe estuvo por aquí, sino lo que Mm. buscan es una persona estuvo por aquí. No es algo individual. Entonces lo que buscan es el comportamiento más que el dato personal. Me Pero acabas de bueno. liberar de ir ya con ¿cómo se llama? Una hoja de papel albal en la cabeza para que no me lastre. Por lo menos ya me voy un poco más tranquilo. Sí, sí. Hablemos de ahora hemos comentado que estás trabajando para Inditex, Ujú, pero ujú. quiero saber un poco más qué proyectos tienes en marcha, ya sean proyectos más tecnológicos o que no lo sean tanto. Si puedes comentarnos algo al respecto, por No, favor. yo me arriesgo todo por proyectos tecnológicos. Ujú. Inditex es una de las empresas donde no se O permite sea, no quizás puedes hacer proyectos externos, ¿no? no suelo Vale. hacer proyectos. Sí, colaboro obviamente en mi tiempo libre Ujú, con mi proyecto personal, ujú. pero obviamente mi prioridad es lo que me da de comer, que es mi trabajo, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, y la verdad que Inditex es una de las empresas, sinceramente, parece una empresa tecnológica. Ujú, La mayoría de los ingenieros, por no decir el 99,9, tienen un nivel altísimo. A mí ujú. no te lo esperas, ¿no? Porque decís, Inditex es una empresa tan grande, debe haber mucha Claro. burocracia y demás. Y la verdad que es uno de los mejores empresas donde uno se puede desarrollar. Mm. Vale, sobre todo tecnología, así que invito al que tenga ganas
ganas, que envíen currículums, que es una muy buena compañía. La Bueno, tecnología, sobre todo para aprender y sobre mm, todo para desarrollarse. Lo bueno, quizás en empresas comunités, es que el jefe del jefe del jefe eh, bajan al código si hace falta. Te quedas eso es muy con, importante, ¿eh? te quedas con, te hacen a veces hasta pasar vergüenza, ¿no? De decir, Vale, vale. y te preguntas cómo harán, ¿no? Porque con toda la gestión que tienen Sí, una capacidad. Hay gente muy, muy, muy buena. A mí me ha sí, sí, dejado boquiabierto, hasta incómodo a veces, ¿sabes? De que tienen ciertos puestos, sí. tienen mucho contexto tecnológico. Y eso Ujú. no lo he visto, o lo he visto en muy pocos lados, salvo en una startup, ¿sabes? Me pasó algo así con un ejecutivo de Price. Y yo Ujú. decía, y este señor, estamos así hablando y tal, y de pronto el tío se coge, se sienta en la mesa junto con otros desarrolladores y empieza a picar código como todos los demás. Digo, y este señor, digo, no, luego, y luego se lo pregunté y me dijo, es que a mí lo que me da la vida es picar código. Sí, Tío, sí, así dice que ese es el siempre que contexto. puedo, Y encima seguro que se me ponen a picar y pican mejor que es nosotros. que Así es muy que bueno porque él mucha iba vergüenza. rapidísimo. Sí, 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 sí. Es que, y eso es lo que te quería preguntar o sea, con lo ocupado que estás, tus propios Mm, proyectos, trabajar para Inditex, y con la experiencia que ya tienes, ¿cómo haces tú para seguir aprendiendo? O sea, ¿cómo? Porque lo típico, ¿no? Acabas la universidad, acabas el máster y ujú. después ya hasta aquí. Pero en tu caso, ¿cómo haces para no perder esas ganas A de, ver, de aprender? tú lo has dicho, las ganas siguen intactas. Es Ujú, el aprendizaje continuo, es a mí lo que me hace mover, ujú, lo que me hace mantenerme en un sitio también. Me refiero que yo busco el aprendizaje. Lo que nos da poder, sobre todo los que nos dedicamos a los ingenieros, es el conocimiento. ujú, Ese es lo que realmente nos da los superpoderes. Esos ujú, pequeños skills en ujú, diferentes tecnologías son superpoderes, como lo llamo. Más ujú, conocimientos tengamos, más cosas nos puede permitir, más autonomía nos puede dar ujú, y más podemos abarcar. Entonces nos abre un montón de caminos. ujú, Lo importante es tener ese ímpetu. Yo creo que si no tienes esa curiosidad que has ujú, dado con la palabra exacta cuando la mencionaste, ujú. es la clave para dedicarse a la tecnología. Si no eres una persona curiosa y que no te aburre hacer siempre lo mismo, perdón, que te aburre al revés, hacer siempre lo mismo, es tu sector. En cambio, si ves que te es duro para ti, porque aprender duele, eso hay que también reconocerlo. Sí, sí, El sí. aprendizaje físicamente duele, ¿vale? Mm, Pero cuando hacemos algo que nos apasiona, nos gusta, pasa desapercibido. claro. Entonces, ese es el ímpetu. Y entonces, una de las elecciones que hay que hacer no es lo económico. Lo económico es una circunstancia. Mm, Siempre cuando decido ir a un lado o a otro, es por qué voy a aprender. vale. Y Ujú. ahí lo demás viene por, Por sí por sí solo. solo. Eso Ujú. es. Pero es juntarte o estar en lugares donde hay gente mejor que tú. Yo lo que busco es eso, irme y moverme donde veo que hay ingenieros que saben más que tú o que saben de Mm, otras cosas que tú no ujú, sabes. ujú. Entonces yo busco eso siempre, de estar con gente, por lo general rodearme de gente o que sabe otras cosas que yo Ujú. o que sabe más que yo, donde pueda aprender. Yo busco eso, y eso que tengo mi edad ya. Bueno, Eh, te ves muy joven, Diego. Te ves muy joven. tengo 47 años. Eso es joven, Diego. Bueno, Los 47 son los gracias. nuevos 20 son los nuevos 27. Eso Bueno, dicen por ahí. gracias, gracias. Pero me refiero, y después también, más allá, es lo que digo yo, la madurez no asegura experiencia, Ujú, ni la juventud la innovación. Entonces hay ujú, que tener eso en cuenta y de que todo se puede aprender, de que todos pueden innovar, no tiene nada que ujú. ver un poco la edad, lo dije así un poco de chascarrillo, pero Sí, bueno, sí, es el ímpetu de querer aprender. Esa es la clave claro. de seguir o no en la tecnología. Y ¿Vale? añadiendo esto que dices, Ujú. Diego, y es de lo mejor que tiene la tecnología es eso, es que está abierto para todo el mundo. Justo, justo. No, no discrimina. O sea, aquí, Tal cual, si vales, el trabajo es tuyo. O sea, me tal cual. parece como, o en otros campos puede ser un poco más subjetivo, pero en la tecnología quiero que hagas esto. ¿Puedes Ujú. hacerlo?
pues es tuyo, independientemente de cualquier condición social o de Tal edad cual. que puedas tener. Y esa es una de las maravillas de este sector que yo he encontrado. Digo, pues mira, en verano conocí a una gente, a una persona que creo que tenía 50 años, tenía ya, o 55 por ahí, que se estaba reciclando. Él era vendedor de puerta a puerta y a esa edad se estaba reciclando, aprendiendo a programar y tal. Ujú. Y hace poco me escribió, 3 meses después o 4 meses o algo así, que ya había conseguido sus primeras prácticas y que si eso va bien, pues parece que va bien, pues ya empezaría a picar para un trabajo o si no le contratan en ese sitio, etcétera, etcétera. Y un tío que no había programado en su vida. O sea, que es muy fuerte las oportunidades que da Sí, este sector. a ver, en Europa es más complejo ver esos casos, Ujú, pero en América es ujú, muy normal ujú, y en países como el mío, que yo soy originario de Argentina, más ujú, común aún estar reciclándote no solo de compañía, sino de rubro, ¿no? A lo que te ujú, dedicas, por ujú. temas de crisis, por Claro. temas de boom económico. Ujú, Pero en América también pasa mucho, que capaz que un ujú, policía se hace desarrollador o un desarrollador termina poniéndose un restaurante. ujú. A veces hay gente que busca el negocio O la o, pasión. o la pasión, justo. Mm, Pero sí yo invito a cambiar, ¿no? Cuando uno tiene actitud y se esfuerza, ujú. eh, el éxito viene solo. Pero eso es lo que hay que tener en claro. Esfuerzo y actitud, esas son las dos palabras. Y si encima vienes con talento, pues mira, te va a Ya costar está. aún mucho menos. Mm, Pero por lo general, como todo, hay que echar muchas horas. Por eso es importante que te guste y que te apasione, mm. para que Claro. no te cueste. Ahí va Pues yo creo, el secreto un poco de que no te agobies ni te abrumes. yo creo que con este secreto revelado de Diego, ya, ¿no? Diego, muchísimas gracias No, a por ti, habernos Espe. acompañado hoy. Un Yo he placer. aprendido muchísimo, he pasado un buen rato. Ya te Igual. lo comenté antes de hablar que tú haces que lo complejo sea más fácil por tu forma de comunicar y tu Muchas cercanía, y gracias. eso se agradece mucho en este Bueno, campo tech. tú ayudas, Espe, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, este ha sido un nuevo capítulo de The Rubescast. Hemos tenido en la producción a Carmen Gallardo, en la técnica nos ha acompañado Tania Ortega, yo soy Expe Abomo y Diego, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y esperamos volver a hablar otro día. Sé que estás muy ocupado, pero otro día Cu- me encanta hablar tenerte por aquí. Lo que necesites, Espe. Un placer. Pues aquí nos vamos cerrando, cuidaos mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao.